Existe una diferencia fundamental entre los seres humanos, los demás animales y las máquinas. Y esa diferencia es que los seres humanos tenemos la capacidad de imaginar. El raciocinio lógico, el lenguaje, la memoria, la capacidad de aprender, todo eso lo tienen los animales y todo eso lo puede tener una máquina. Pero no existe ninguna máquina que tenga capacidad de imaginar, ni va a existir seguramente. Los animales pueden aprender como nosotros, tienen lenguaje, sin embargo, no tienen imaginación. Un animal no puede pensar en algo que no es real, en algo que no haya visto. La naturaleza de la imaginación es muy importante entenderla para entender el pensamiento matemático. Porque las matemáticas son, en el fondo, una construcción completamente imaginaria. Tratan de cosas abstractas que no existen en el mundo real. En ninguna parte del universo existe un punto, que es un lugar sin dimensión. Tampoco existe una línea. Una línea recta no existe en ninguna parte del universo, que es una línea es algo que tiene extensión pero que no tiene ancho. No hay nada en el mundo que tenga extensión y no tenga ancho. Sin embargo, esas cosas nosotros las hemos imaginado en base a nociones que nos han dado nuestros sentidos en el mundo. Cuando Euclides definió una línea recta como algo que tiene longitud pero no anchura, seguramente pensaba en una cuerda estirada, un pedazo de cordel estirado entre las dos manos, tiene longitud y tiene una anchura muy pequeña, muy despreciable. A partir de ese conocimiento imperfecto, Euclides crea un concepto perfecto que es el concepto de la línea recta. A partir de un punto dibujado en un papel o en un papiro, crea el concepto perfecto de un punto, que es un lugar que ocupa ubicación pero que no tiene dimensiones. Tenemos entonces en matemática dos clases de entidades, las cosas que nosotros vemos con nuestros sentidos y las cosas ideales que nosotros imaginamos y definimos. Nuestra imaginación es como un río que fluye en nuestro cerebro. Los budistas le llamaban maya, la ilusión. Buda decía que por culpa del karma nos quedábamos gozosamente atrapados en la ilusión. Porque la imaginación puede ser gozosa o puede hacernos sufrir. Podemos pensar en cosas malas que nunca han pasado. Podemos pensar en cosas buenas que tal vez jamás nos pasen. Con la imaginación podemos viajar a otros planetas, podemos conversar con gente que está muerta. Por ejemplo, yo voy a imaginarme un perro con cabeza de gato y con trompa de elefante. Eso no existe. Pero yo me lo puedo imaginar. Y yo le puedo transmitir esa imaginación a otra persona. Cuando tú me escuchas, un perro con cabeza de gato, con trompa de elefante, te estás imaginando cómo sería un perro con cabeza de gato y trompa de elefante. Hasta podría ser un dibujo de algo que no existe, pero sí me lo pude imaginar. La imaginación, sin embargo, no viene de la nada. Si yo hablo de un perro con cabeza de gato, con trompa de elefante, es porque yo he visto un perro, un gato y un elefante. Yo estoy combinando cosas que mis sentidos me dijeron que existían. Entonces la imaginación también tiene siempre un sustento de lo que nos entrega la experiencia sensorial, lo que nosotros vemos, oímos, tocamos. El asunto es que la imaginación, y podríamos decir su hija, que es la abstracción, tienen una importancia fundamental en el pensamiento matemático. Las matemáticas, antes que lógica, antes que razonamiento, antes que deducción, son imaginación. Son construcciones imaginadas. Y esa es la diferencia entre matemáticas y ciencia. La matemática no hace experimentos, la matemática no busca verdades, sino que busca consistencia. En matemáticas nosotros no buscamos regularidades de la naturaleza, sino que buscamos crear modelos. Los modelos matemáticos son también creaciones imaginarias, ideales, que representan a fenómenos reales. Por ejemplo, tenemos un modelo matemático muy sencillo que dice que la velocidad es igual al espacio recorrido en una cierta cantidad de tiempo. B igual S dividido entre T. Ese es un modelo matemático muy sencillo. Los modelos matemáticos generalmente son ecuaciones
una ecuación o un conjunto de ecuaciones. Si yo tengo mi modelo B igual S dividido por T, yo puedo saber cuánto me voy a demorar en ir de una parte a otra sin necesidad de hacer el experimento, solo lo calculo. Mi modelo ideal me sirve para calcular algo real, que es el viaje. Los modelos generalmente son muy imperfectos porque la realidad es demasiado complicada para expresarla en ecuaciones. Entonces siempre desprecian muchas cosas. Los modelos, las leyes del movimiento desprecian muchas veces el roce. Nuestro modelo de velocidad igual espacio dividido por tiempo es siempre y cuando sea una velocidad constante, que no tenga ninguna aceleración, etc. Siempre son modelos ideales y siempre son imperfectos, pero son lo suficientemente buenos. Por ejemplo, las leyes de movimiento de Newton son tan buenas, siendo que son groseramente imperfectas, son tan buenas como para llevar una nave a la Luna o a Marte y aterrizarla con precisión en el lugar que nosotros queremos. Ese es el gran valor de las matemáticas y por eso es uno de los instrumentos, una de las herramientas más importantes que tiene la ciencia. Porque la ciencia le permite construir modelos matemáticos a partir de las observaciones, a partir de las regularidades observadas de los experimentos. Matemáticas y ciencias son distintas, no son lo mismo, porque la matemática es totalmente imaginaria y la ciencia se basa en observaciones de nuestros sentidos. Sin embargo, son complementarias. A partir de los experimentos, yo puedo crear un modelo abstracto, un modelo ideal. Después manipulo ese modelo, calculo, modifico las ecuaciones, las despejo, hago variar un parámetro y veo cómo varía el resultado. Y de esa manera yo puedo saber qué va a pasar sin necesidad de hacer la experiencia, sin necesidad de hacer el experimento. Velocidad igual espacio dividido por tiempo es un modelo muy sencillo. Hay modelos complicadísimos. Por ejemplo, las ecuaciones diferenciales de Einstein, que usan tensores, son complicadísimas. La ciencia y la tecnología trabajan principalmente basados y ayudados en los modelos matemáticos. Los modelos matemáticos nos permiten simular y predecir. Las matemáticas, aunque son completamente imaginarias, nos permiten ir más allá de la imaginación. Fíjense qué curioso esto. Hay muchas cosas que nosotros no nos podemos imaginar, pero sí las podemos expresar matemáticamente. Por ejemplo, algo muy sencillo, la recta numérica, la recta de los números reales. ¿Cuántos números reales tiene la recta numérica? Infinito. 1, 1,1, 1,2, 1,3 hasta infinito, menos 1, menos 1,5, menos 1,8 hasta menos infinito. La recta numérica entonces tiene infinitos números. Sin embargo, entre el 1 y el 2 también hay infinitos números. Y entre el 1,1 y el 1,2 también hay infinitos números. Entonces, ¿cuántos números tiene en total la recta numérica? Infinito, de infinito, de infinito, de infinito. Ahí tienen algo que no nos podemos imaginar. El infinito es un concepto que no podemos imaginarnos. Es una de las cosas más claras en que vemos un concepto que es imposible de imaginar. Sin embargo, aunque no podemos imaginarlo, sí podemos hacer una representación. Podemos tener una idea intuitiva, aproximada de lo que es el infinito. Intuitivamente todos tenemos claro que infinito es algo muy grande, es un montón de cosas, muchísimas cosas, más de lo que podamos pensar. No podemos tener una idea clara de lo que es infinito, pero sí podemos tener una representación, una impresión, una intuición. Lo mismo ocurre con las dimensiones. Nosotros podemos pensar en una dimensión, por ejemplo, una hormiga caminando por una cuerda. Podemos pensar en dos dimensiones, la misma hormiga caminando por una hoja, en distintas direcciones. Podemos pensar en tres dimensiones, una mosca volando hacia arriba, hacia abajo, hacia el frente, hacia atrás. Pero no nos podemos imaginar cuatro dimensiones, es imposible. Ni 5, ni 6, ni 7. Sin embargo, en matemáticas nosotros podemos conseguir espacios en infinitas. ¿Cómo lo hacemos?
tal como hacíamos con la idea de infinito. Son cosas que no podemos imaginar, pero sí podemos hacernos una representación intuitiva. Gracias a las matemáticas, entonces, podemos ir más allá de la intuición, podemos ir más allá de la imaginación, y con las abstracciones podemos pensar en cosas que ni siquiera podemos imaginarnos. Cuando veamos los elementos de Euclides, cuando veamos el postulado número 5, nos vamos a dar cuenta de cómo actúa en el pensamiento matemático esa combinación entre imaginación y abstracciones, y cómo nosotros las imaginamos tratando de llevarlas al mundo que podemos ver con nuestros sentidos. En matemáticas no hay nada más importante que la imaginación. La imaginación es la base de las matemáticas, y para construir este sistema imaginario y darnos cuenta si es consistente o no, para saber si nuestros teoremas son o no verdades matemáticas. Una verdad matemática, recordemos que es algo que no tiene contradicciones con las reglas del sistema, es que nosotros tenemos distintos caminos para aproximarnos al pensamiento matemático. Nosotros nos podemos aproximar por vía de la inducción, por vía de la intuición o por vía de la deducción. Eso lo vamos a ver más adelante.